No es raro actualmente ver a pacientes mayores comprometidos o envueltos en accidentes de tránsito, caídas, después están con accidentes automovilísticos y también en fenómenos de agresiones. Lo importante de este grupo de personas mayores es saber de que tienen ciertas características especiales, pero donde no cambian las prioridades. Las prioridades siguen siendo A, B y C, y saber ciertas características propias del grupo etario que de repente van a dificultar la atención o un poquitito desconcentrar al equipo. Por ejemplo, la presencia de una barba tupida hace muy difícil el acomodar la mascarilla en la cara, se resbala con facilidad y hace bastante difícil. Segundo, la artrosis en la columna cervical y las articulaciones de la mandíbula, todo hacen que el espacio de la apertura de la cavidad oral es límite, no puedes movilizar con facilidad el cuello y las lesiones pueden ser más evidentes. Tercero, la reserva respiratoria es límite en los pacientes mayores, la reserva de las catecolaminas igual, las arterias son ateromatosas, poco flexibles, entonces su reserva fisiológica es menor y pueden estar acompañados de comorbilidades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, tener marcapaso, tomar betabloqueadores. Es una serie de enfermedades que nos vamos a enterar cuando uno de los componentes del equipo haga la historia amplia. Este grupo de pacientes en particular también tienen problemas de audición, de la visión. O sea, hay una disminución considerable de la respuesta fisiológica de los órganos en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Un ejemplo es un hombre de 79 años de edad extraído al departamento de urgencias luego de haber sido encontrado por su esposa al pie de la escalera. Hay un detalle importante a considerar, que lo vamos a tratar en la parte final, seguramente este tema, es que siempre sospechar, buscar algún dato que te haga pensar de que haya habido una agresión de por medio. Niños, adultos mayores y mujeres, ¿verdad? No dejar pasar datos que te hagan pensar y en eso. Por ejemplo, en esta edad, un maltrato físico, un maltrato en el tema del vestir, del aseo, ya te habla de que esa persona está sucia, tiene moretones, entonces tiene que hacerte pensar que quizás exista alguna mano negra de por medio que pudo haber empujado, pudo haber hecho algo más. Entonces siempre tiene que haber un alto índice de sospecha en niños, en mujeres y en el adulto mayor. Su esposa lo encuentra con una frecuencia respiratoria de 32, su pulso de 64, presión arterial de 110/60 y tiene una escala de coma de Glasgow de 12. O sea, estamos hablando de un paciente mayor, policontuso, con un TEC moderado. Y tenemos que atender por orden de prioridades. Tenemos que describir las características particulares en el manejo del paciente, discutir la relevancia de las comorbilidades y la medicación, y detectar evidencia que indiquen maltrato en el adulto mayor, ¿no? Exactamente ese es el punto al cual me había hecho referencia. ¿Cuáles son los aspectos esenciales en el trauma geriátrico? Los cambios anatómicos y fisiológicos relativos a la edad, fenómenos de artrosis, fenómenos de temas de restricción pulmonar, restricciones cardiovasculares, limitaciones motoras, ¿verdad? Entonces, estos cambios son importantes a tomar en cuenta. Las comorbilidades y enfermedades previas existentes, diabetes, hipertensión, dislipidemias, Alzheimer, tienen problemas de trastornos psiquiátricos de distinta índole, antidepresivos toma, antihipertensivos, betabloqueadores, tienen marcapasos, una serie de cosas, y entre los medicamentos tienen una farmacia, una colección de medicamentos desde estatinas, betabloqueadores, antihipertensivos, toman aspirina, y no olvidarnos de detectar evidencias que indiquen maltrato. Esto es vital. Fíjense, para el 2050 la población mundial mayor de 64 años se incrementará en un 20%,
que representará 2.5 millones de personas. Por lo tanto, cada vez más la población se está poniendo mayor, no vieja, mayor. Y esto va a hacer que existan grupos mayores con morbimortalidad y comorbilidades acentuadas, ¿no? Y en vez de tener 400 millones de diabéticos, vamos a tener 565 millones de diabéticos en el mundo. Entonces, hipertensos, dislipidémicos, coronarios, accidentes cerebrovasculares y sin olvidarnos de las enfermedades en la medida que van pasando los años de las neoplasias. Muchos de estos pacientes con el tratamiento adecuado recuperan su estado previo. Ojo, ¿verdad? Esto es importante. Es importante al momento de hacer la atención y el médico que está haciendo o el funcionario que está haciendo la historia amplia es averiguar las condiciones en que se encontraba el paciente previamente, ¿verdad? Entonces, de repente la familia dice, no, este caballero trotaba, corría 50 kilómetros todos los días y apenas el caballero se podía levantar, utilizaba bastoncito o utilizaba burrito. Entonces, es importante conocer el estatus previo. Y esto es lo que ocurre. Hay un deterioro funcional con los años. Esto es importante. La fálica se reduce. Hay una atrofia cerebral. Los espacios ventriculares y los espacios entre las meninges se amplían, se hacen evidentes. De ahí que un hematoma en un paciente viejito va a llevar más tiempo en generar cambios o alteraciones neurológicas en la atención, o incluso pueden pasar de estados agudos, subagudos y crónicos sin hacer manifestaciones, además de una cefalea. En la patología ocular hay alteraciones visuales, en la percepción, en los colores, la respuesta pupilar, la capacidad vital respiratoria disminuida, la función renal igual. Se van achicando los viejitos, ¿verdad? De 5 a 7,5 centímetros de altura. Esto es muy real. Hay alteraciones del flujo sanguíneo de extremidades inferiores, las enfermedades arteriales oclusivas periféricas. Hay degeneración en las articulares, desde las artrosis leves, moderadas hasta las severas. Neuropatías en los pacientes con patologías o comorbilidades como la diabetes. Son personas que tienen una reserva corporal total y una grasa muy delgada, se enfrían muy rápidamente. Problemas con la audición, con la saliva, con el tema de la deglución, el tema cardíaco, con betabloqueadores o antihipertensivos, enfermedades renales, disminuye la secreción gástrica. O sea, hay un cambio total y a todos nos va a tocar, ¿verdad? La diferencia es cómo llegue un deportista, cómo llega una persona saludable, a cómo llegue un viejito gordito con artrosis y terminando en sillita de ruedas, ¿no? Y sin embargo, todavía manejan auto, están en la calle solos. Entonces, es un problema a los extremos de la vida. Y las causas principales de lesiones son, ¿verdad? El viejito o la viejita sola que fue a cobrar habitualmente cuando van a cobrar su bono dignidad, van acompañados, ¿verdad? Porque parte del bono ya se lo llevan. El consumo de alcohol no es raro. Las quemaduras, el peatón, vehículos están conduciendo con problemas de oído, no escuchan y se pasan en rojo, ¿verdad? Colisiones vehiculares. Y las prioridades no cambian, ¿verdad? Los problemas específicos de la vía aérea, de la ventilación y de la circulación son las mismas. Lo que tienes que saber son los cambios fisiológicos y anatómicos que ocurren con la edad. La reserva cardiopulmonar disminuida, por lo que puede requerir una intubación temprana, que puede ser difícil por la artrosis y la limitación de la columna cervical. Los factores que afectan el manejo de la vía aérea, muchos tienen placas que se salieron y están obstruyendo, haciendo de cuerpos extraños. Existe una fragilidad en la mucosa nasofaringea, niños y adulto mayor. Mucho cuidado al colocar la cánula orofaringea y el movimiento de los 180 grados. La artrosis cervical que va a limitar el movimiento. Hay una reserva respiratoria disminuida, ¿verdad? Cuando el paciente dice, la enfermera, doctor, pues está saturando 90. Oye, satura 90, a ver, usted colóquese el oxímetro y con su edad y todo, a ver si llega a eso, ¿verdad? El uso de oxígeno suplementario, algunos pacientes tienen oxígeno suplementario o oxígeno a permanencia durante las noches, sobre todo los pacientes que tienen patología pulmonar obstructiva crónica. Tienen muy poca tolerancia al trauma de tórax, sus huesos se transforman. Los huesos de los niños son elásticos. Yo normalmente digo, los niños
son de goma, rebotan. Ojo, las fracturas de las costillas o de las extremidades son impactos directos. Los niños que se caen de su camita no se fracturan, ¿verdad? Entonces, se cayó de la cama y tú lo ves al niño y tiene su ojo equimótico y hay datos de TEC y solo una caidita de su cama y fue ayer y lo traen y están somnolientos. En el adulto mayor, vamos a ver luego niños, en el adulto mayor los huesos de las personas mayores son como galletas, se fracturan con una facilidad única. Hay traumas torácicos con efectos graves, traumas menores que llevan a efectos graves. La función y reserva cardiovascular disminuida. Los pacientes tienen una pobre respuesta a los inotrópicos. Otra cosa que por la pobre respuesta fisiológica y la baja reserva de catecolaminas y el estado anatómico de las arterias que están ateromatosas, habitualmente son más rígidas y tienen dificultades con los fenómenos de adaptación a los aportes de volumen. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de líquidos porque puede llevarlo de un estado de déficit leve a un estado de edema agudo de pulmón. Es siempre preguntar el uso de aspirinas y anticoagulantes, pacientes que son portadores de fibrilación auricular que toman anticoagulantes, portadores de prótesis cardíacas que toman anticoagulantes. Entonces son datos muy importantes a tomar en cuenta y los efectos farmacológicos, las arritmias de estos pacientes. El cerebro les decía que se atrofia, los espacios de los ventrículos aumentan, los espacios entre las meninges igual, y es así que los hematomas epidurales o subdurales pueden pasar desapercibidos de fases agudas a crónicas, y si más encima existe el antecedente, y eso no es raro, jóvenes, escuchen bien esto, no es raro que estos pacientes en estado de prácticamente abandono domiciliario, ¿no? El papá, el viejito, duerme en el cuartito del fondo, y le encantó, o sea, encontró el depósito de los tragos del hijo y pum, de escondidas se lleva, y toda la noche le casca sus traguitos para olvidarse y pasar sus penas, se farrea, pum, se cae, hace hematomas al día siguiente, sí, ¿qué te ha pasado? No, un poquito me he golpeado, ¿y qué tienes? Un poco dolor de cabeza, obviamente dices, este viejito ya, de viejito más le duele todo. Si tú le haces una tomografía, con seguridad que vas a encontrar hematomas agudos, subagudos o crónicos en distinto estadio. Lo mismo sucede en los pacientes alcohólicos, ¿no? En los pacientes alcohólicos que beben 4 o 5 días seguidos y que se caen, ¿verdad? Y al día siguiente recuperan de la borrachera, ay, mi cabeza, y dicen, no, es de borrachera, la resaca, pero no, lamentablemente no es eso, sino de que este fenómeno compensatorio hace que estas patologías pasen desapercibidas. Hay alteraciones del estado de conciencia por la atrofia cerebral, el Alzheimer, la hipoperfusión, los medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pueden estar soporosos. La osteoartritis de la columna que lleva a lesiones medulares y vertebrales con más facilidad porque son columnas rígidas. Y existe un problema frente a la exposición y la termorregulación anormal. La gran superficie cutánea que tienen estas personas mayores y el bajo tejido celular subcutáneo hacen que tengan muy mal control de la temperatura corporal y hacen fácilmente hipotermia. Café está exquisito. Hay mayor riesgo a las infecciones y obviamente al viejito le preguntas, ¿y cuándo se ha vacunado? La última vez que se había vacunado era cuando tenía 10 años, entonces su esquema de vacunas antitetánicas y todo eso no recuerda nada. Los problemas musculoesqueléticos son las causas más frecuentes de morbilidad. Una caída después de los 70 años en las mujeres y en los varones un poquitito más por el tema de la osteoporosis en las mujeres, sobre todo, una caída es fractura de cadera. Y ahí se terminó tu abuelita, ¿verdad? O sea, la operan, la rehabilitación, es un drama las fracturas de cadera. Y esto obviamente en la osteoporosis, porque los huesitos son como galletas, un mal movimiento, un mal golpe, y hay fracturas. Deformidades previas que complican la evaluación por evitar causar, ellos nunca quieren causar problemas los viejitos, ¿no?
No es por eso que se quieren ir, no se quieren quedar, pero el llevarlos a un asilo yo creo que es el peor castigo que puedes hacer con tu papá. Tu papá que se ha sacado la mugre porque estudias todo, ¿verdad? Entonces no es la mejor salida deshacerse de los viejitos, de los parientes de la tercera edad, de los abuelitos, llevándolo a los asilos. Creo que ese es demasiado castigo, ¿verdad? Porque no se imaginan cuál es el nivel de atención que les dan en estos lugares. La inmovilidad puede causar complicaciones, eso es cierto, pues las personas mayores tienden a quedarse demasiado quietitas, piel delgada, tejido celular escaso, zonas de presión, isquemia, necrosis, úlcera de decúbito, donde la colita, ¿no? La parte baja del sacro, las escápulas, los talones son lugares que por falta de movimiento se escaran y es un drama, jóvenes, tener un paciente familiar con úlceras de decúbito. ¿Qué aspectos son fundamentales en el manejo del paciente geriátrico con trauma? Los medicamentos, ojo, no te fíes, está con 60, no te fíes, toma betabloqueadores, tiene marcapaso. Este dato evidencia de maltrato, ¿verdad? Tú ves, está sucio, tiene olor, sus ropas se nota que no le han cambiado en la última semana, con restos de comida. Entonces, hay una evidencia de maltrato al adulto mayor. Y tienes tú la obligación, primero, alto índice de sospecha, pensar qué está ocurriendo acá, y lo ideal normalmente es sacar a la familia, ¿verdad? Y tú tienes que tener la sagacidad de olfatear y quedarte con uno, es decir, a ver, quédate vos y empezar a preguntar, porque normalmente cuando está el agresor en ese ambiente, el resto se calla y nadie dice nada. Peor el viejito, ¿no? Me tratan perfecto. Y un tema vital que hoy los estudiantes, algunos, han tenido la posibilidad probablemente de ver, ¿no? Tenemos una paciente de 85 años, se llama decisiones al final de la vida. ¿Cuán importante es que se respete mi decisión? Tengo 85 años, todavía algo de mi estado de conciencia y de lucidez. Tiene una enfermedad arterial oclusiva mixta en ambas extremidades inferiores y hasta a nivel de la rodilla. Los pulsos son muy límites y el estudio de Doppler y angiográfico mostraba una tromboembolia extensa que partía a nivel de la bifurcación arriba de las ilíacas y llegaba hasta las popliteas en ambas extremidades. O sea, eso que te dice que se está irrigando esa parte del muslo por colaterales. Claro, la decisión sencilla, ¿verdad? Para el cirujano vascular hay que amputarla. No hay que amputarla, hay que desarticular desde el rincón de la cadera. ¿Te imaginas? Es tu mamá. Entonces decir, ¿será que es una buena calidad de vida tener esa condición, desarticulación de cadera a ambos lados? O sea, te reduces a cabeza, tronco y abdomen y pelvis. O sea, mi opinión fue, no le hagan nada. Si fuera mi familiar, por favor, cúrenmela, denle los calmantes. Yo en mi casa le voy a dar cariño, le voy a dar toda la atención, sabiendo que se va a ir. Y además, la decisión, el respeto por las decisiones al final de la vida. Ese caso es tremendamente crítico y mi opinión fue muy dura. Ahí están peleando entre los vasculares y los traumatólogos, es decir, ¿quién la va a amputar? En realidad, alguien le habrá preguntado a la paciente, a su familia, si quieren que le van a hacer una desarticulación, le han explicado que le van a hacer una desarticulación de la cadera, ¿verdad? Seguramente si me dicen eso y me imagino y me muestran una imagen así, yo agarro a mi mamá y me salgo corriendo del hospital. Medicamentos que afectan la reanimación, betabloqueadores, antihipertensivos, AINES, anticoagulantes, no se olviden, la aspirina. La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario, pero sangran mucho los pacientes. Corticoides, diuréticos, psicotrópicos, hipoglicemiantes. ¿Cómo se detecta el maltrato en el adulto mayor? Alto índice de sospecha. Olfato, mirar de sesgo el comportamiento de los acompañantes, revisar con calma cómo están las uñas de esa persona, de sus piecitos, parecen unos cuernos, ¿verdad? Ahí doblándose,
lo mismo en sus manos, ven los oídos, el conducto auditivo externo sucio, o sea, descuidado, patrones de lesión, equimosis, erosiones, quemaduras con cigarrillo, datos de maltrato físico, ni qué decir de maltrato sexual, abandono en general, ¿verdad? Tú lo ves al paciente mal cuidado, oloroso, sucio, ese es maltrato. Maltrato psicológico, abuso material y financiero, violación de sus derechos. La clave es no interrogar en la presencia del posible abusador, porque en esos casos la persona se calla, se cohíbe, mujer, niño o el mayor. Si existe sospecha de maltrato, retirar al paciente del ambiente de abuso es fundamental. Y este es un dato traspolado a los niños en el mismo contexto de abuso. Se dice que un niño que llega a un servicio de emergencia con datos de agresión y lesiones severas en una primera oportunidad, estos niños en general ya han recorrido varios lugares porque los abusadores saben de estrategias y no lo van a llevar a la misma posta, lo llevan a distintos lugares. Y si te llega un servicio de emergencia para ti por primera vez con un TEC moderado a severo, datos de agresión, ¿verdad? Entonces, y los logras sacar al niño, la siguiente vez que llegue ese niño a ese mismo lugar, va a llegar muerto, jóvenes, ¿no? Porque ese es el nivel de agresión a la que se va escalando. Entonces, tiene que haber un alto índice de sospecha, preocuparse más por ver qué está ocurriendo. Ya les he dicho, los niños son de goma, rebotan, no se fracturan fácilmente. Las costillas para fracturarse necesitan un impacto directo, un palo, una patada, un puñetazo en los niños. Lo mismo los huesitos largos. Es raro que un niño se te quede cayéndose de su camita, ¿verdad? Y hay que ver el mecanismo de lesión, es muy importante. Y reportar. Y temas como esto, ¿no? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo, hasta dónde? O le voy a ir cortando los dedos, las piernas, los muslos, desarticular, y después, ¿qué más me queda por hacer? Voluntad anticipada. Decisiones al final de la vida. Derecho a la autodeterminación. Y 3 términos brutales, ¿verdad? Nadie le ha preguntado a la paciente si quiere que le corten sus muslos, ¿verdad? Y va a quedar sin nadita de piernas, de muslos, nada. Eso es calidad de vida. Solo tratamientos para el mayor beneficio del paciente. Eso es cuando es hasta dónde es suficiente. Y tratamientos cuyos beneficios sean mayores a los riesgos, ¿verdad? Uno tiene que estar preparado para decir, hasta acá hemos llegado, pero con responsabilidad, con competencias, con habilidades cognitivas, donde ya he hecho absolutamente todo para el trato de mi familiar y tiene 90 años y ya no la voy a recuperar. Entonces uno tiene que respetar las decisiones también. Y este es el caso de la persona de 79 años traídos al servicio de emergencia. Preguntas. Yo ando muy preocupado y pendiente del tema del trading y lo que es contactar al vendedor. Debes fijarte tus activos y ese me debitó a mí. Estoy en eso. Con este tema de los USDTs y el dólar, ¿no? Que el dólar ya está en 18. Es increíble, estamos viviendo en una situación de volatilidad y los veo a ustedes de lo más tranquilos, nada preocupados, chochos de la vida, por lo menos estudien. El trauma en el paciente geriátrico aumenta a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los viejitos están andando en auto, no distinguen el rojo del verde, ¿verdad? Tienes una patología ocular, se pasan el rojo, no escuchan bien el bocinazo, las prioridades del tratamiento son las mismas, se pasan por encima al peatón, chocan, es una serie de cosas. Los cambios anatómicos y fisiológicos que se asocian a comorbilidades y medicamentos, y siempre hay que considerar la posibilidad de que el trauma esté asociado a maltrato. No se olviden, niños, geriátricos y mujeres, maltrato.
Doctor, y en este caso que detectemos de que el adulto mayor está sufriendo abuso, ¿qué se procede a hacer? Hay que denunciar. Ahí toda institución de salud tiene un servicio social, ¿verdad? Entonces tú dices, hay sistema de seguridad. El servicio social es la persona que va a empezar a tomar el primer contacto con la familia, ¿verdad? Entonces buscar con quién vive, quiénes son sus familiares, y si a ese nivel no existe una solución, entonces tienes que recurrir pues a la sociedad protectora desde los animales, ¿no? Entonces habrá que ir a la sociedad protectora del adulto mayor, al defensor del pueblo, cosas que tienes que hacer para defender al adulto mayor, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Hay varias instancias que tienes que ir a agotar. Acuérdense, las mujeres el SLIM, hay varias instancias a donde recurrir, pero no lo dejes, ¿no? Más en todo en los niños, como vamos a ver ahora. Ah, mujer salió. Vámonos. De repente, Pam, te llega un trauma. Es muy normal que lleguen al servicio de emergencia aquí así sin avisar. Y llega una gorda, ¿no? Claramente su barriga inmensa, tú dices, vaya, son 7, 8 meses de embarazo, ya no necesitas ni hacer test de embarazo, aquí lo que tienes que ver es cómo está la guagua y cómo está la mamá. Y no olvidarnos de la violencia doméstica. El embarazo no es un escudo de defensa. Igual existen personas agresivas que le van a cascar nomás, ¿verdad? Le van a cascar todo tipo de traumas, contusos, cerrados, y estamos escuchando, ¿verdad? En las noticias, las noticias amarillistas, ¿no? Que dicen que ocurrió esto, y lamentablemente es pan de cada día, ¿no? Somos el primer país, creo, en el mundo con el mayor índice de feminicidios. No sé qué ocurre con los seres humanos, pero estamos en eso. Y de repente te llegó. Y el médico, el grupo que trae al paciente, dice, mujer de 26 años de edad, que conducía un vehículo sin cinturón de seguridad, iba a alta velocidad e impactó su vehículo contra un árbol por esquivar a un perro. La encontramos en el sitio del accidente inconsciente. El auto está deformado y hay una clara evidencia de una contusión tóraco-abdominal. Su barriga está agrandada, parece que estuviera embarazada. La señora iba sola y tiene aliento alcohólico. Completito el paquete. Lo mismo que en los niños y en los adultos mayores. Cambios en la anatomía, y esto el médico, sea psiquiatra o lo que sea, tienes que saber, ¿verdad? Hay cosas que no puedes dejar de saber. Cambios anatómicos y fisiológicos que influyen en la evaluación de la paciente embarazada. Van a alterar los signos y los síntomas de la lesión, el manejo y la respuesta, y así como los resultados de los exámenes. Ahí está la mujer. 25 años, quien parece estar en el tercer trimestre del embarazo, es traído al departamento luego de una colisión. Está inconsciente e inmovilizada sobre una tabla espinal larga. ¿Cuáles son sus prioridades? Lo primerito es inclinar la tablita hacia el lado izquierdo para hacer que el útero se desplace al lado izquierdo y no me comprima la cava, ¿verdad? Ya A se está empezando a hacer, A, B, C, las prioridades son las mismas. ¿Qué es lo que hay que saber? Las alteraciones anatómicas y fisiológicas en las distintas etapas del embarazo, primero, segundo, tercer trimestre, y su efecto en el manejo del paciente. Las prioridades son las mismas, solo que tienes que acordarte que estás atendiendo a dos seres e identificar los elementos de la violencia. ¿Está embarazada? Aquí ya no hay mucho que preguntar. Tremendo embarazo. Parecen dos. Útero aumentado de tamaño, test de embarazo y obviamente que la mujer. Lo mismo que en lo que vimos en el adulto mayor, los cambios de la anatomía y la fisiología durante el embarazo, ahí están viendo, depende del tiempo de gestación. Hasta la 12ª semana, el útero es un órgano pélvico, está bien protegido, pared gruesa, o sea, está en excelente, en mejor lugar no podía estar el producto del embarazo. A partir de la 12ª semana se hace intraabdominal y está más expuesto.
A las 20 semanas llega el fondo uterino a la altura del ombligo. De 34 a 36 semanas llega a su máximo tamaño, que llega por debajo del reborde costal. Y a partir de la semana 34-35 empieza la acomodación, ¿verdad? No se olviden, encaja la cabecita en la pelvis y desciende el fondo uterino, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de 38 o 40 semanas. Por lo tanto, estos datos son importantes saber. Una paciente con una herida contusa por encima o a nivel del ombligo, ya estamos hablando en una mujer embarazada de traumatismos, ¿verdad? Que las vísceras, por el efecto mecánico del útero agrandado, están desplazadas hacia arriba, el movimiento intestinal está enlentecido por el efecto hormonal estrogénico, el estómago tiene un vaciamiento gástrico retardado, la paciente tiene reflujos, entonces hay una serie de cambios gastrointestinales. Ahí fíjense, primer trimestre, útero intrapélvico y paredes gruesas, el feto está protegido. ¿Cuáles son los riesgos? Aborto e isoinmunización. Segundo trimestre, útero extrapélvico, mucho líquido amniótico, el niño está nadando en una piscina de líquido amniótico muy cómodamente, pero la pared ya del útero está cada vez más delgada. Riesgos, la ruptura, o sea, el desprendimiento de la placenta, el embolismo del líquido amniótico e isoinmunización. Tercer trimestre, útero ya de pared cada vez más delgada, las vísceras abdominales son desplazadas hacia arriba. Cuando el útero está en posición vertical o desplazado a la derecha, está comprimiendo la cava y hay una disminución en el retorno venoso. Los riesgos son que las fracturas pélvicas con hemorragias maternas pueden dar lesiones fetales directas. Podemos tener el abrupto placentae, es un desprendimiento masivo de la placenta, el embolismo del líquido amniótico y la isoinmunización. ¿Qué es eso? De la isoinmunización en las 3 etapas. El factor RH, ¿no? Y el grupo. Mamás RH positivas que tienen como pareja un RH negativo podrían entrar en contacto y en el primer embarazo va a ocurrir el fenómeno de lo que es de compatibilización, pero sin efecto directo sobre el producto del embarazo. Lo que hacen es sensibilizar al producto. Han generado los agresores, vamos a decir, del fenómeno de isoinmunización, y frente al segundo embarazo ahí va a ser fulminante el ataque al segundo embarazo y a la mamá, ¿verdad? Ese es el fenómeno de la isoinmunización. ¿Qué ocurre a nivel de lo que es la ventilación por minuto? Aumenta por la restricción, en la medida que va subiendo el útero de altura. El pulso y el gasto cardíaco también aumenta, ¿no se acuerdan? Hay la hipervolemia fisiológica del embarazo, hay una tasa de filtración glomerular aumentada y el tiempo de vaciamiento gástrico también. Lo que disminuye es la PaCO2 y disminuye el hematocrito. Más que disminuir, por eso es que las pacientes reciben durante el embarazo, sobre todo el último trimestre, fierro, ¿no? Para generar el sustrato para la generación de glóbulos rojos es el fierro. Entonces, pero lo que ha ocurrido no es que el hematocrito se perdió, sino que el continente se amplió, el líquido, ¿verdad? El plasma, esa es la hipervolemia fisiológica del embarazo, para proteger al niño. Pero no se ha incrementado proporcionalmente los glóbulos rojos y da la impresión que estuviera con una anemia. Y si no suplementan fierro, hacen anemias hipocrómicas microcíticas ferropénicas. ¿Cómo evalúo? Igual, absolutamente lo mismo. Vía aérea, ventilación, circulación, ¿no? Y obviamente muy atentos a lo que son los sangrados masivos o exsanguinantes. ¿Cómo trato y evalúo a 2 pacientes? El tratar a la mamá en forma correcta, adecuada, un manejo adecuado de A, de B, de C, va a significar un manejo exitoso del producto del embarazo. La revisión primaria es lo mismo, ¿verdad? Reanimación de la madre y obviamente vas a llamar al obstetra para que haga los controles fetales, la monitorización, lo mismo en la revisión secundaria. Las madres RH negativas reciben terapia con inmunoglobulina, excepto cuando las lesiones sean distantes del útero. Y obviamente tienes que comprometer rápidamente al obstetra.
La evaluación y manejo es absolutamente igual, las prioridades son las mismas, igual que en la mujer no embarazada. En B, si tiene un dato de neumotórax, hemotórax, entonces tendremos que colocar un tubo pleural. Ojo, en el último trimestre, tercer trimestre del embarazo, asciende el diafragma. Cuidado que el tubo lo coloques transdiafragmático abdominal. O sea, hay que subirse un espacio y ser muy cuidadoso al colocar el tubo pleural. No se olviden de desplazar el útero al lado izquierdo con almohadoncitos para hacer que mecánicamente el útero se desplace al lado izquierdo y no apriete la vena cava. Estar muy atento a fenómenos con alteraciones neurológicas, sobre todo en el último trimestre, asociados a la enfermedad hipertensiva del embarazo, así se llama, eclampsia y preeclampsia, ¿verdad? Está convulsionando, tiene TEC, ¿no? Hipertensión, ves sus piernas, sus pies están hinchadísimos, ¿no? Y si hay algún familiar dice, no, si el obstetra le dijo que tenía preeclampsia, ahí está, ¿verdad? O sea, las convulsiones habían sido por la eclampsia, no por el traumatismo encefalocraneal. Igual la evaluación, la exposición completa, igual que en la mujer no embarazada. El feto reanimar a la madre, un efecto directo. Monitorización cuidadosa de los ruidos fetales. Es importante la sospecha de trauma fetal cuando haya sangrado vaginal, el abrupto placenteo o desprendimiento, úteros dolorosos a la palpación, sospechar de ruptura uterina en los segundo y tercer trimestres, sobre todo cuando se pierde esa forma normal de una pera invertida, ¿verdad?, del útero, o datos de trabajo de parto. Y otra vez, ¿cómo reconozco la violencia doméstica? La violencia doméstica tiene datos muy evidentes, pero obviamente ahora el agresor, ¿no?, ya se ha capacitado, lamentable decirlo eso, sarcástico, pero no le pegan en la cara ya a la mujer. Rara es la mujer que llega con los ojos collos como antes. Vienen con golpes en su cuerpo, ¿verdad?, en las manos, lugares no visibles. Es una causa importante de trauma, independiente de la etnia, cultura o estado socioeconómico. No piensen que solo hay agresiones a niños viejitos y mujeres en los grupos poblacionales pobres. También allá arriba se cuecen habas y también hay acuchillados y acuchilladas, ¿no? Solo que no se conocen mucho. Pueden terminar con discapacidad y muerte. Patrones y pistas similares al maltrato infantil, vamos a ver hayamos visto. No solo las mujeres están en riesgo, también durante el embarazo. Ya les he dicho, el embarazo no es un signo de protección, no es un escudo de protección cuando de por medio hay drogas y alcohol e intolerancia. ¿Cuáles son los indicadores? Las lesiones no concuerdan con la historia, ¿no? Eso es muy típico. Tiene equimosis, lesiones equimóticas en los hombros, en la espalda, pero morbiliformes. Tiene unos nuevos, recientes, unos antiguos, otros que ya van desapareciendo. Una pobre autoimagen y depresión de la mujer, ¿no? No habla nada, totalmente introvertida. Hay datos de autoagresión, intentos de suicidio, frecuentes visitas al departamento de urgencia, pero no al mismo, ¿no? Si ya se la saben, van de un lado a otro lado para que no exista, para tratar de descuidar lo más que puedan. Hay síntomas sugestivos de abusos de fármacos, autoinculpación por las lesiones, ¿no? Siempre dice, yo me golpeé, yo me caí. Y el agresor insiste en estar presente durante la entrevista. En las mujeres hay una pregunta de tamizaje, así se llama, ¿no? Y obviamente lo ideal es hacerlo, le dices al familiar que la trae, si es aparentemente la pareja, hay que ser muy vivaz. Por favor, hazme el trámite de admisión, saca a la persona del medio ambiente, ¿verdad? Tienes que tener la inteligencia por decir, creo que están tocando la bocina, anda a comprar un refresco, lo que sea, pero tienes que sacarlo. Y la pregunta es directamente, hay un formulario. ¿Alguna vez has sido pateada, golpeada o herida de alguna manera por alguien en el último año? Si es así, ¿por quién? ¿Se siente segura en su relación actual? ¿Hay alguien de una relación previa que le haga sentirse insegura ahora? ¿Verdad? Esos formularios son claves, no crean que se han generado así por
porque sí tiene un trasfondo social y de violencia muy intenso cuando lo interpretas, porque encuentras cada respuesta y cómo responde a la violencia. Lo importante es lograr un ambiente de confidencialidad y confianza con el paciente, ¿no? Recomendar un lugar seguro, ya cada vez hay más lugares de apoyo, el SLIM, explicar la preocupación por los niños que están en el hogar. Una vez que la víctima está seguro de su consentimiento, remitirla al Servicio de Seguridad Social o a la protección de adultos. Bien. Estamos a un capítulo de concluir con el programa entero. Normalmente este curso tiene una duración de 2 días. Vamos a salir de aquí. Tiene una duración de 2 días. Y una vez que te inscribes y pagas todo, tienes un mes en que te entregan el material, te entregan un pretest. Ahora ya es digital, ¿no? Con tiempo entras a tu iPad y respondes. Tienes el libro, que es el libro del estudiante, que es hermoso el libro. Vale la pena tenerlo como una Biblia. Te mandan escenarios para destrezas, de vía aérea, de shock, de trauma de abdomen. Diapositivas sin asistencia. Después viene las estaciones de destrezas, ¿no? Y triaje. Todo eso compone un kit que te llega a tu dirección una vez que te inscribes y tienes un mes para estudiar. Durante ese mes tienes que entrenar bien y normalmente yo les recomiendo que den el pretest unos 10 días antes del curso para ver cómo te encuentras, ¿no? Y decir, me falta esto aquí, me falta este capítulo y para seguir estudiando. El curso normalmente tiene una modalidad de 2 formas. Un formato clásico, que el que a mí me gusta hacerlo, que es el de 2 días, sábado y domingo. Sábado partimos a las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Domingo partimos 7:30 hasta las 7:30 de la noche. En 48 horas, terminado el curso, teórico-práctico. Las teorías son extremadamente cortas, o sea, tienes que entender que todos estos temas te los damos alternados con las estaciones de destreza o de repente lo hacemos virtual previamente, cosa de que tengan más tiempo para la parte práctica, para el desarrollo de habilidades en muñecos, sobre todo en maniquís. No hay animales, intubación, vía aérea, manejo de la circulación, el TEC y todo esto que se lo realiza en maniquís. Porcentaje de reprobación entre 35 y 40%. Van a una segunda instancia ese grupo y pérdida total aproximadamente de un 15 a 20%. ¿Verdad? Porque hay gente que cree que saberlo todo y viene y no estudia y lo perdiste nomás, ¿no? Normalmente al segundo día ya no vienen porque esto es muy interactivo, es muy dinámico, es muy participativo y solo son 16 médicos de distinta categoría, especialistas, habitualmente son más recién egresados, ¿no? Entonces, ese es el formato como se da y a los que aprueban se les extiende un carnet con un certificado. Tu certificado que te acredita que has aprobado, has hecho el curso y aprobado, y un carnet en el cual te dice, es como tu carnet de conducir. Tiene una fecha de inicio y una caducidad. Dura 4 años y te recomiendan que antes de concluir el 4º año hagas un curso de refresco, una actualización, si toca con la misma edición o con la siguiente, para mantener vigente tu licencia de conducción en trauma. Es así, jóvenes. Así es que terminaré mañana. Nos falta ver este capítulo, que es trauma pediátrico. Y con esto vamos a hacer algún resumen sobre el resto de los temas. Antes de concluir, ya comuniquen a su jefe de departamento que es nuevo y no tiene 0 conocimientos, no es como Terán, que estaba súper actualizado. Después de trauma,
no sé qué viene, parece que viene en tórax, no tengo idea. Pero avísenles que para el lunes ya debería estar preparándose el otro colega para sus prácticas, para sus clases teóricas. ¿Preguntas? ¿No hay? Nos vemos mañana. Today. Hasta mañana, doctor. Mañana es Friday y lo sabe el cuerpo. Chao. Hasta luego, doctor.